quisiera iniciar con una historia. No sé si a ustedes les gustan mucho las historias, pero en un momento determinado había un joven pastor y él decide en su comunidad realizar una campaña evangelística. Así que este joven pastor decide reunir a todos los jóvenes de su iglesia y le designa algunos hogares que ellos deben visitar para que de esa manera le hagan la invitación a esa campaña evangelística. Uno de los jóvenes llega a una casa de un vecino y toca la puerta. Nadie sale, nadie responde. Vuelve a tocar la puerta por segunda vez, nadie sale, nadie responde, pero este joven cree que en esa casa hay alguien. Así que por tercera vez toca la puerta y alguien responde y dice, pasa adelante, ábrela y pasa. Este joven se quedó impresionado, pero como le han dicho que abra la puerta y que pase, la abrió, pasó, y allí en la sala de esa casa había un hombre en un sofá que casi no podía moverse. Y este hombre le dice al joven, pasa, siéntate y dime en qué puedo ayudarte. El joven está emocionado porque le han invitado a la casa y él se puede sentar, así que su objetivo, su propósito es uno solo. Y el propósito de este joven es invitar a la campaña evangelística a este hombre, pero recuerde, este hombre no puede caminar, está prácticamente muy mal, tiene una enfermedad que le imposibilita trasladarse de un lugar a otro. El joven, a pesar de que ve todo esto, sigue con su plan y le dice, bueno, querido amigo, yo estoy aquí porque quiero invitarte a una campaña evangelística que va a ser nuestra iglesia dentro de algunas semanas. Así que deseo que asistas a ese lugar. Y el hombre le dice, quisiera hacerlo, realmente quisiera hacerlo, pero no puedo. De hecho, no tengo nada que comer en casa y no puedo ir al supermercado. Debo ir al doctor y tampoco tengo nadie que me lleve. ¿Será que me puedes ayudar a ir y hacerme unas compras en el súper y luego me podrías ayudar a ir al médico? Y el joven dice, wow, pero es que ahorita no puedo, pero porque estoy en este plan y estamos visitando a las personas y realmente quisiera, pero no puedo. El hombre le dice, tranquilo, no te preocupes, no ha pasado nada. Realmente si pudiera, yo fuera. Así que el joven llega, se para y dice, muchísimas gracias por la atención, por haberme permitido entrar acá. Un joven muy educado y se retira. Hermanos, en esa historia que nosotros vemos, que una vida consagrada a Dios es aquella que está dedicada a Dios en todas las esferas de la vida. Sin embargo, una vida no consagrada a Dios es aquella que funciona como una fachada religiosa en la vida de la persona. Una persona puede ser un ingeniero piadoso, pero también una persona puede ser un evangelista adúltero. Una persona puede ser un agricultor piadoso, y cuando hablo acerca de una persona piadosa, estoy hablando de una persona que rinde adoración al Creador, consagrada. Un agricultor puede ser piadoso y un pastor puede ser corrupto. No determina lo que tú dices ser, sino lo que haces. Es lo que determina lo que eres. Porque eso que haces es lo que está en el corazón de los hombres. El día de hoy nosotros vamos a aprender que la vida piadosa en todas las esferas adorna la doctrina. Pero esto solamente es posible con la gracia salvadora de nuestro Dios. Por eso he titulado este sermón, Vidas que adornan la doctrina. Vidas que adornan la doctrina. Es un sermón que está basado en la epístola de Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 7 hasta el 14. En primer lugar, hablaré sobre lo que significa adornar la doctrina, versículo 7 al versículo 10. Y en segundo lugar, lo que permite adornar la doctrina, versículo 11 al 14. ¿Qué vamos a aprender hoy acá? Que la gracia salvadora de Dios produce vidas transformadas que adornan la doctrina de Cristo, que adornan el Evangelio. Y para esto, mis hermanos, quiero iniciar la lectura en el versículo 7 hasta el versículo 10
para introducirnos a nuestra primera parte, lo que significa adornar la doctrina. Capítulo 2 de la epístola de Pablo a Tito, versículos 7 al 10. Leemos. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Pablo le recuerda en esta parte a Tito ser en todo ejemplo de buenas obras y que exhorte a los siervos a obedecer en todo a sus amos, para que de esta manera puedan adornar la doctrina de Cristo y sus adversarios queden totalmente avergonzados. Mis queridos hermanos, si tú lees esta porción que hemos leído acá en tu Reina Valera, hay una frase que se repite 4 veces y es en todo. Esa frase, en primer lugar, está dirigida hacia Tito, este joven. Pablo le dice a Tito, Tito, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras. Así que la primera frase en todo está siendo dirigida a Tito. Tito, en todo muéstrate como ejemplo de buenas obras. Esa segunda frase ahora está dirigida a los siervos. Que sean agradables en todo a sus amos, que sean fieles en todo a sus amos y que en todo adornen la doctrina. Hermano, ¿sabes lo interesante de la frase en todo? Es que tiene que ver con todas las esferas de la vida. Y yo ahora quiero dar una historia, pero no una historia de nosotros, sino una historia que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Un maestro de la ley se le acerca a Jesús y para tentarle le dice, ¿cómo haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿qué dice la ley? Porque si es un maestro de la ley, obvio que sabe lo que la ley dice. Jesús le responde con otra pregunta. De costumbre, Jesús es así. ¿Qué dice la ley? Y este intérprete de la ley responde y dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús responde, bien has dicho. Has respondido muy bien. Ve y haz lo que tú has dicho, para que de esa manera heredes la vida eterna. ¿Ves que el hombre sí sabe? Pero luego él, para justificarse, le dice a Jesús, ¿quién es mi prójimo? A Jesús le gustan mucho las historias. Así que Jesús también da una historia. Y esa historia la voy a cambiar para nuestro tiempo. ¿Ok? Pero la puedes leer tal cual como está en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. La historia del buen samaritano. En una oportunidad, un hombre, pecador, incrédulo, es robado, estafado y abandonado por unos delincuentes. Y de repente, un domingo en la mañana, el pastor de la iglesia, Roca Eterna, se dirige hacia la iglesia porque debe iniciar el culto. Así que ve a ese hombre en la entrada de la urbanización donde queda la iglesia, solo, abandonado y estafado. Y él dice, son las 8:25. Ayudar a este hombre se me va a hacer muy tarde. Así que este pastor decide abandonar a este hombre allí y se va a la iglesia para no llegar tarde. Luego vienen unos miembros de esa iglesia, Roca Eterna, y ven a ese hombre moribundo, estafado y robado, y dice, pero es que voy a llegar muy tarde. Quisiera ayudarlo, pero no puedo. Pero de repente, un empresario, un trabajador, va a su trabajo, a su empresa, es un poco tarde, y observa a ese hombre moribundo, no es cristiano, no asiste a una iglesia cristiana, no lee la Biblia, pero ve a un hombre moribundo
que está estafado y robado y abandonado. Y este hombre decide llegar tarde a su empresa. Va, le extiende la mano, le ayuda, le lleva a un hospital, le paga a la de recursos humanos y le dice a la de recursos humanos que si hay algo que va a salir fuera de ese presupuesto que él ha dejado, que él lo paga cuando vuelva. Y Jesús le dice al intérprete de la ley, ¿quién de estos tres hombres, del pastor, del miembro y del empresario, ha amado más a su prójimo? Y este hombre dice, el último, el tercero. Mis hermanos, muchas veces nos comportamos como incrédulos. Cuando Pablo dice, Tito, sé ejemplo en todo, no significa que únicamente en la iglesia debe ser un hombre de misericordia. Tú debes ser un hombre de misericordia en todo, mostrándote en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Y sabes lo que más me gusta de la historia que Jesús narra al intérprete de la ley? Que Jesús le dice lo mismo y es ve y hazlo. Ve y hazlo. Muchas veces nosotros preguntamos, no, pero es que mira, si hago esto, si hago aquello, pero tú tienes la respuesta. Lo que pasa es que no quieres hacerlo. Mis hermanos, cuando se considera lo que significa vivir coram Deo, tú entiendes que realmente tu vida está al servicio del Rey. Vivir coram Deo significa vivir de continuo en la presencia de Dios y trabajar solo para la gloria de Dios. Eso es vivir delante de la presencia de Dios. Hermanos, estamos nosotros viviendo de manera digna del Evangelio para adornar de esta forma la doctrina del Evangelio. Hermano, conviene meditar mucho en el Cristo que no hace nada por ambición egoísta. Conviene meditar mucho en este Cristo encarnado que vino y se hizo como uno de nosotros. ¿Sabes por qué conviene? Porque nosotros somos seguidores de ese Cristo. Ese Cristo dejó su gloria, su riqueza y se encarna como uno de nosotros. Y fíjate todo lo que Él hace. Eso que Él hace, nosotros somos llamados también a replicarlo y hacerlo. Hermanos, se trata de buscar el beneficio de otros, de los demás. Y eso es donde Pablo le dice, Tito, mi amado hijo, yo quiero que tú seas ejemplo en todo. Y cuando tú te das cuenta de ese ejemplo en todo, te dice de buenas obras. Fíjate, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabras sanas. Esto no tiene que ver con la predicación, esto tiene que ver con una conversación que tengas con cualquier persona. Mi hermano, si tú eres un creyente y eres un hombre de buenas obras, cuando tu vecino llega ya a tu casa a hablar contigo por alguna necesidad, tú le atiendes, extiendes tu mano misericordiosa y bondadosa hacia él, le muestras realmente gracia, le muestras realmente el amor de Cristo. Recuerda, nosotros no estamos acá para que las personas sean cristianas, en primer lugar. Nosotros estamos acá para que nuestro Dios reciba la gloria en todo lo que nosotros hacemos. Así que si nosotros tenemos la oportunidad de realizar una pequeña conversación con algún vecino, con algún pecador, esta conversación debe girar en torno a la gloria de nuestro Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 22 dice, y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Él nos ha reconciliado. Mis hermanos, nosotros éramos también como aquel fariseo, como aquel levita, como aquel pastor y como aquel miembro. Estábamos alejados de Dios. Era una fachada religiosa que había en nosotros, pero nosotros somos llamados a ser en todo hombres de buenas obras. ¿Y cuál es el fin de todo esto? El fin de todo esto es que nuestros adversarios queden totalmente avergonzados cuando ven la manera de vida que nosotros estamos llevando. La forma de vida que tú llevas y que yo llevo es mucho mejor que cualquier otra predicación. ¿De qué te vale venir y hablar exegéticamente acerca de un buen texto y luego vivir alejado de la realidad de ese sermón? Y es allí donde Pablo le dice,
Tito, si tú eres ejemplo de buenas obras, no solamente los adversarios se van a ver avergonzados y no van a decir absolutamente nada malo de vosotros, sino que tú estás capacitado para exhortar a los siervos a que se sujeten a sus amos. Aquí no te habla a ti de una rebelión de los siervos en contra de sus amos, no. La enseñanza de Pablo a Tito es que los siervos entiendan que esa vocación que Dios le ha dado a ellos, esa vocación también puede traer gloria a Dios. Que se sujeten a sus amos, que sean fieles en todo, que obedezcan en todo a sus amos. Hermanos, no hay ninguna vocación denigrante. Lo que hay es un corazón perverso que quiere gloria y honra siempre. Ninguna vocación es denigrante. Toda vocación trae gloria al Señor. Y es allí donde tú entiendes que si toda vocación trae gloria al Señor, entonces tú puedes adornar la doctrina. ¿Qué significa adornar la doctrina? Hermano, adornar la doctrina de Cristo significa hacer buenas obras. Y cuando tú ves adornarla, es que es esa mujer que va a la iglesia y se peina y se pone la mejor ropa y se pone el mejor vestido y es una persona que luce radiante. Es ese hombre que luce radiante en medio de una sociedad arruinada y oscura. Lo que Pablo le dice a Tito, Tito, son ustedes los principales promotores de que en Creta la doctrina de Cristo brille en medio de una isla arruinada por el pecado. Somos nosotros, hermanos, somos nosotros los responsables que la doctrina de Cristo brille en los valles del Tuy. Que la doctrina de Cristo brille en la comunidad donde tú vives. Que la doctrina de Cristo brille en el campo donde trabajas. Pero la doctrina de Cristo debe brillar por medio de buenas obras. ¿Cuáles son las intenciones de nosotros? Prosperar en una empresa, ser rico. ¿Cuál es el propósito de nosotros? Ser mejores que otros. ¿Cuál es el propósito de nosotros? Una joven ayer me decía, Gilbert, me presentó un proyecto increíble, fascinante, y hablando con ella, yo le decía, tus proyectos son increíbles, son factibles y sí se pueden hacer. Realmente se pueden hacer. Pero hay algo que estás omitiendo y es la gloria de Dios. ¿Cuál es el propósito de todo? Ella no es cristiana, pero sus proyectos eran factibles, pero alejados de la realidad redentora. Bueno, unámoslo con la finalidad de redimir todas las esferas, con la finalidad de redimir cada área. Recuerda, nosotros somos llamados a discipular naciones. Tito es dejado en Creta para cambiar la isla de Creta. Porque en Creta hay hombres, maestros falsos, que están dañando y pervirtiendo la doctrina, mayormente lo de la circuncisión. Y Pablo dice, Tito, tú eres dejado allí para establecer ancianos y para comenzar a cambiar todo lo que hay en la isla de Creta. Quiero que quedes allí. Quiero que tú estés allí. Pero recuerda que nosotros también, versículo 3 del capítulo 3, nosotros también en otro tiempo, Tito, éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleite y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó por pura gracia. Y, hermano, tú hoy estás capacitado para adornar la doctrina de Cristo si has sido objeto de la gracia de Cristo. Sin gracia es imposible adornar la doctrina. Ese sacerdote y ese levita de capítulo 10 del Evangelio de Lucas no habían sido afectados por la gracia redentora. Tú debes preguntarte, ¿he sido yo objeto o víctima de la gracia escandalosa? ¿He sido yo objeto o víctima de esa gracia que arrastra al pecador hacia su reino? Y si tú realmente has sido víctima de esa gracia, entonces tú puedes adornar esta doctrina. Y por eso, él, Pablo, le dice a Tito, Tito, fíjate,
Versículo 10. Mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. ¿Sabes quién fue el primer promotor que adorna la doctrina? El Hijo en su encarnación. La vida perfecta de Cristo en este mundo durante todos esos años es una demostración de que sí se puede ser réplicas de Él para adornar la doctrina de Él. Dice, la doctrina de nuestro Dios y Salvador. El Señor de la salvación. Él es el modelo a seguir para adornar la doctrina de Cristo hoy. Su vida perfecta es un ejemplo claro de que tú y yo debemos imitarlo en todo lo que hagamos. Ahora pasemos al segundo punto, lo que permite adornar la doctrina. Versículo 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Fíjate cómo inicia. Él inicia, Pablo, a Tito, diciéndoles ejemplo en todo, ¿en qué? En buenas obras. Y ahora concluye diciendo, porque este Dios es celoso de buenas obras. Hermanos, Pablo le explica a Tito que la gracia salvadora de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad y a tener buenas obras que adornan la doctrina de Dios hasta la venida del Señor. Tú podrás preguntarte, ¿cuándo yo podré sentarme y descansar y hacer buenas obras? Y Pablo te lo responde, hasta que el Señor venga. La esperanza bienaventurada o la manifestación gloriosa de nuestro Dios. ¿Cuándo yo puedo descansar? Cuando Él venga por ti. Fíjate cómo Él inicia. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros debemos adornar la doctrina de Cristo? Porque tenemos la gracia salvadora. Hermanos, la gracia salvadora hace 4 cosas. ¿Qué hace la gracia de Dios? Primero, salva. Segundo, hace que nosotros renunciemos al pecado. Tercero, permite que nosotros tengamos vida de piedad. Y cuarto, que nosotros vivamos siempre en piedad hasta la venida del Señor. 4 cosas te enseña la gracia salvadora. Y está ahí en el pasaje. Eso es lo que te enseña a ti. Ahora, esta gracia salvadora, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo nosotros la tenemos? Bueno, te lo dice él mismo. Es la gracia de Dios. Es su gracia. Esa gracia no le pertenece a hombres, a iglesias, a Estado. Esa gracia solamente le pertenece a Él. Y gracia tiene que ver con el regalo que Él te da de manera inmerecida. Él te da algo que tú y yo no nos merecemos. Y eso que Él te da ahora debe ser valorado en conformidad a esa verdad. ¿Sabes lo que es la gracia? La gracia es como un tutor, como un maestro. La gracia es como un padre. La gracia es como un instructor. Imagínate un deportista. ¿Qué desearía él? Tener el mejor entrenador. Estar en el mejor equipo. ¿Qué crees que desea un muchacho que le gusta la matemática? Tener el mejor profesor de matemáticas. ¿Qué te gusta a ti? Comer. ¿Qué te gustaría entonces tener? El mejor chef en casa. Bueno, tú y yo tenemos lo mejor de lo mejor. Tenemos la gracia de Dios. La gracia de Dios es el gran maestro que te enseña. Fíjate cómo Pablo le dice, la gracia te enseña. Pero antes de decirte qué te enseña, lo primero que Pablo dice es, te salva. Porque esta gracia desea que todos los hombres sean salvos. Fíjate, ahí no se habla únicamente de los elegidos. El versículo 11 dice, trayendo salvación a todos los hombres. La gracia de Dios es la única que puede dar esperanza al pecador. Pero tienes que recordar también lo que dice la Escritura en el Antiguo Testamento. Nuestro Dios desea, Él quiere que todos los hombres sean salvos.
pero su deseo no se cumple a cabalidad, porque su deseo, debido al corazón obstinado y rebelde de los pecadores. Hermano, si esto es así, entonces la gracia de Dios produce en nosotros ¿qué? Vidas de piedad. La gracia de nuestro Dios, ella lo que hace es proyectar, lo que hace es mostrarnos a nosotros vidas que podemos tener y que son posibles. Lo primero que a ti te dicen cuando tú vas a realizar un posgrado en la UCB o en cualquier sitio, lo primero que te dicen a ti ellos es, tráeme un proyecto factible. ¿Quieres ser un doctor? ¿Quieres ser un magíster? Necesito ver tu proyecto. Si es factible, vas a estudiar aquí, si no, no. Así que ese ingeniero, licenciado, comienza a preparar su borrador, su proyecto, y luego debe ir a la facultad. Y allá los coordinadores, cada uno de ellos, estudian el caso. Si ven que el proyecto es factible, ese muchacho va a estudiar allí. Hermanos, nuestro proyecto es factible. Y no porque nosotros lo hayamos elaborado, sino porque ya alguien lo ha hecho. Simplemente nos colocaron en su proyecto. Se trata del proyecto de Dios, un proyecto universal, donde cada integrante que ha sido llamado por la gracia de Dios viene a ser parte del programa redentor de Dios en este mundo. ¿Es factible? Sí es factible, porque se trata de la gracia de Él. Es su gracia lo que hace, hermano, que este proyecto sea real, que este proyecto produzca vidas de piedad. El proyecto de Dios está diseñado para producir vidas que honren al Rey, que le honren a Él. Y tú y yo estamos dentro de ese proyecto. Pero vivimos en conformidad al proyecto, vivimos en conformidad a esa verdad. Mis hermanos, pregúntate, medita realmente si en cada esfera de la vida tú estás expandiendo el reino de nuestro gran Dios. Porque Pablo le dice a Tito, Tito, tú debes ser ejemplo en todo y tú y los siervos deben adornar la doctrina, pero luego en el versículo 11 al 14, Pablo le explica cómo es posible adornar esta doctrina. Por gracia, por gracia, por gracia. ¿Qué trae la gracia? Arrepentimiento, fe. Hermanos, si la gracia te ha alcanzado a ti, tú debes renunciar a la piedad, porque ella te enseña. Ella está allí, te instruye. Ella está allí para discipularte. Ella está allí para enseñarte. Cuando tú no puedes más, la gracia sigue estando allí y te dice, tú debes renunciar a la impiedad. ¿Luchas con tu pecado? Ahí está la gracia. Alguien decía esta semana, una persona me decía, mira, yo he luchado con este pecado desde niña y no puedo. He luchado con este pecado una y otra vez. ¿Y sabes? Creo que soy así, tengo que aceptarlo. Yo le digo, no, no es que seas así, sino que el pecado te ha deformado a tal punto donde te hace ver que es así. Pero hay algo que se llama la gracia de Dios. Hay algo que sigue estando allí, que da esperanza y que brilla. Hay algo que está allí para rescatarte, para ayudarte, para mostrarte las verdades. Esa persona decía, bueno, lo único que les pido a ustedes como cristianos es que no me rechacen. No me rechacen. Hermano, nosotros estamos bien equivocados al ver a los pecadores como poca cosa y al vernos nosotros como superiores. Debes recordar de dónde salimos, quiénes somos, lo miserable que somos. Debes recordar que Pablo, siendo el apóstol, dice a Timoteo, yo soy el primero de los pecadores. Y si no fuera sido porque la gracia de Dios me ha alcanzado, yo fuera igual que todos ellos. Tito, tienes que entender que la gracia de Dios no solamente salva al hombre. Hermano, tú no puedes descansar simplemente porque ya hayas sido salvo. No, tú debes continuar el segundo paso de la gracia. Y es que la gracia te enseña.
a negar, a negarte, te enseña a morir a tus deseos, pero también te enseña a vivir para la gloria de Dios. Te enseña en este mundo, fíjate cómo te dice el pasaje en el versículo 13, perdón, en el versículo 12, te enseña a vivir en este mundo. Su gracia te enseña, te capacita en el ahora, no es en el mañana, no se trata en el reino eterno celestial, no se trata en las calles de oro, mi hermano, se trata en este mundo arruinado, en este mundo lleno de caos, de maldad. Aquí la gracia te enseña a vivir para su gloria. Y fíjate, te enseña a vivir sobria, justa y piadosamente. Lo que necesita todo creyente. ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién puede ser mi instructor? ¿Quién puede ser mi guía? ¿Quién me puede alimentar con ese buen pasto? ¿Quién me puede dar de beber esa agua? La gracia, la gracia, la gracia y la gracia. Recuerda, su gracia permite que adornes la doctrina de Cristo. Su gracia permite que seas un pecador redimido en tu comunidad, que cambie. Y hombres comienzan a ver la forma de vida que llevas. Hermano, no necesitamos dinero para cambiar las cosas. Estamos equivocados y estamos errados si creemos que necesitamos como prioridad dinero para redimir. Necesitas gracia. La gracia de Dios no la compra el dinero. La gracia de Dios no la compra un título. Hermanos, un título que cualquiera de nosotros obtenga en una universidad o de posgrado, lo que sea, es un papel. Eso es un papel, es simplemente un papel. Si la gracia no transforma nuestras vidas internamente, jamás nosotros vamos a influenciar en aquella comunidad o en aquel lugar donde vamos a estar. Antes del papel necesitas gracia. Antes de dinero necesitas gracia. Antes de terrenos, de ropa, de posiciones, necesitas gracia. Y todo esto es simple. Para cambiar y para redimir necesitamos corazones transformados. Hermanos, entonces cada persona en cada iglesia local tiene la facultad, está habilitada, está capacitada por la gracia de Dios para cambiar, para hacer cambios, para transformar. Tito, tú eres dejado en Creta porque tú estás habilitado para hacer esto. ¿Sabes, Tito, por qué tú debes oponerte a los falsos maestros? Porque ellos están inhabilitados. Aunque quieren hacerlo, no pueden, porque no tienen gracia. ¿Quieres adornar la doctrina de Cristo? Bueno, entonces debes vivir piadosamente, dejándote enseñar por su gracia. Versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Estos no son dos eventos diferentes, se refiere al mismo evento, se refiere a la venida de nuestro Dios. Tito, debes vivir piadosamente, Tito, debes vivir renunciando a los pecados hasta la venida del Señor. Es su venida, Tito, lo que hace que todo cese. En la venida del Señor, en su venida, en su manifestación gloriosa, allí tú podrás descansar. Es decir, mi querido hermano, todo el trabajo que hemos hecho durante todo este tiempo, hasta la venida del Señor, de manera piadosa, esto llevará a los pecadores a ver de manera muy borrosa un reino perfecto. Y es lo que Pablo desea en la isla de Creta. Creta debe ser cambiada para que estos pecadores puedan ver lo que nosotros esperamos, y es la manifestación de la gloria de nuestro Dios, de Cristo Jesús. Pero no solo se queda allí Pablo. Pablo ahora muestra, hermanos, lo que es la obra sacerdotal de Cristo. Fíjate lo primero que hace. Cristo se dio a sí mismo por nosotros. ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Darse, entregarse a sí mismo por los suyos. Así que el primer punto o aspecto de la obra sacerdotal de Cristo es que se da por nosotros. ¿Recuerdas a Pablo allá en la epístola a Efesios?
Los hombres deben darse a sí mismos por sus esposas, como Cristo se dio a sí mismo por la iglesia. Bueno, ahora Pablo le dice a Tito, Tito, Dios, Cristo, se dio a sí mismo por cada uno de los suyos. ¿Para qué? Para la gloria del Padre. Y como efecto secundario, Tito, esa obra en la cruz trajo salvación, es decir, gracia a los pecadores. Para redimirnos. Pero también está la otra palabra, purificar. Así que darse a sí mismo, redimirnos y purificar, todo esto tiene que ver con la obra de un sacerdote. ¿Necesitabas que alguien estuviera allí para interceder por ti? Bueno, Tito, allí está nuestro Señor y Salvador. Y recuerda que Él es celoso de buenas obras. Abraham Kuyper dijo, donde quiera que el hombre se sitúe, cualquier cosa que haga, ya sea en la agricultura, el comercio, la ciencia o el arte, está continuamente delante del rostro de Dios. No importa que seas un pecador, pero todo lo que tú hagas, debes entender que Dios está allí. Y es por eso que debes entender que si tú aún no has sido alcanzado por la gracia de Dios, tus buenas obras son inútiles, pero aún así, cuando son inútiles, tú como pecador estás en la responsabilidad de seguir haciendo buenas obras. ¿Qué necesitas tú para adornar la doctrina de Cristo con tus buenas obras? Necesitas entonces gracia. Eso es lo que necesitas. Hermanos, aquí vemos al Hijo en su encarnación. Primero te habla a ti, se manifestó la gracia, porque la gracia de Dios se manifestó trayendo salvación a los hombres. Y esa gracia manifestada, encarnada, mostrada y visible es el Hijo de Dios como hombre. La gracia de Dios se manifestó, se encarnó y Él en su vida agradó en todo al Padre. Padre, pasa de mí esta copa. No, que sea hecha tu voluntad y no la mía. Pero también acá se muestra al Hijo en la cruz, trayendo como resultado la salvación de todos los hombres. Dice que se dio a sí mismo, fue a la cruz para redimirnos, para cargar con toda iniquidad. Es decir, no hay pecado más grande que otro. Todos los pecados fueron cargados por el Hijo, por Cristo, para purificarnos. Pero fíjate cómo él dice, purificar para sí. Pablo dice, Cristo hizo todo esto para sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de su pueblo. Mi pueblo es mi posesión. Y yo hago con mi pueblo lo que yo quiera. Si hay algo que veía esta semana mucho en la televisión, es algo que siempre es una frase que se utiliza mucho en las empresas. Y es, el cliente siempre tiene la razón. El cliente siempre tiene la razón. Bueno, cambia el asunto. Dios siempre tiene la razón y su pueblo simplemente obedece. Mi querido hermano, ¿estás viviendo como pueblo de Dios? Porque fíjate, Él dice, son posesión suya. Pablo es muy claro a Tito. Tito, la iglesia en Creta es posesión de Cristo, no tuya, ni mía. Hermano, tu familia, tus hijos, tus vecinos, tus hermanos, recuerda, son posesión del Señor. A veces nos molestamos. Bueno, no es justo que a mí no me dieron un cargo. No es justo que a mí no me ascendieron. No es justo que a mí no me elevaron la paga. No es justo que a mí siempre me roben. ¿Qué no es justo? No es justo que tú tengas esas cosas. Esa es la realidad de la vida. No es justo. No merecemos nada. No es justo que tengamos un título. No es justo que tengamos vida. No es justo que tengamos gracia. Eso es lo que no es justo. Nos molestamos cuando las cosas no salen como queremos. No. Cuando las cosas no salen como queremos es porque Él ha decidido que no salga así. Y si Él dice que no salen así, no salen, hermano. No es que pierdes las oportunidades. No es que tú eres más quedado, que eres más lento. Se trata de que no es su voluntad.
Tú podrás discutir con tu mamá y con tu papá. Tú podrás tratar de imponerte sobre ellos. Como mal hijo lo puedes hacer. Está bien, tranquilo. Tú mañana vas a pagar por eso. Recuérdalo. Vas a pagar por eso. Pero si hay algo que en el ahora tú no puedes hacer, es imponerte por encima del Creador. Jamás lo vas a hacer. Jamás. Tito es ejemplo en todo de buenas obras. Hermano, ¿qué quiero que entendamos cada uno de nosotros con esto? Salgamos de este lugar y a donde vayamos, lo que hagamos, seamos ejemplo de buenas obras para adornar la doctrina de Cristo. Tener una conversación con nuestra esposa, con nuestros hijos, preparar una comida, ir al cine, ir al teatro. No sé, hermano. Lo que te venga en mente, lo que vayas a hacer, incluso lo que estás pensando ahorita, que tenga como resultado buenas obras que adornen la doctrina de Cristo. Si lo que hoy, en este momento, en esta mañana, se está elaborando, está comenzando a dar vueltas en tu cabeza y en tu corazón, esto no tiene como objetivo principal la gloria de Dios, entonces aún la gracia no te ha enseñado a renunciar a toda inmundicia. Y si la gracia no te ha enseñado a renunciar a toda inmundicia, es muy probable que la gracia no sea tu maestro. Quiero terminar con 3 cosas. En primer lugar, pastores, recuerden vivir vidas consagradas a Dios en adoración, para que de esta manera puedan adornar la doctrina del Salvador. Miembros, hermanos, cada uno de nosotros somos llamados como parte del cuerpo de Cristo a vivir para Dios en cada esfera de nuestra vida. Si tienes la oportunidad de ser un encargado como Tito, hazlo. Redime iglesia. Si tienes la oportunidad de ser un siervo, es decir, de ser un trabajador de alguien, de trabajarle a un tercero o a otra persona, hermano, sé fiel en todo a tu jefe. Obedece en todo a tu jefe, para que de esa manera puedas adornar en todo la doctrina de Cristo. No solamente hoy en la mañana. Mañana lunes comienza la iglesia. El martes continúa. Y hay culto todos los días, de 8 a 4:30, aquellos que pertenecen a una empresa. ¿Okay? Y se dirige de manera diferente. A veces la predicación no dura 30 minutos, sino simplemente una meditación. 5 minutos de receso en el almuerzo o una conversación con alguien. Querido amigo, si tú hoy estás acá y esta gracia no te ha alcanzado, quiero que entiendas que es imposible renunciar a tu impiedad, a tus pecados, sin que Dios te la dé. Así que no puedes redimir, no puedes ser un hombre de buenas obras si la gracia de Dios no te alcanza. Querido amigo, ¿quieres ser una persona diferente? ¿Quieres tener una familia diferente, hijos diferentes, ser diferente en tu familia, en tu comunidad? Necesitas de la gracia. La gracia de Dios es suficiente.